las PASO, pero hay quienes entienden no tendría que presentarse. Vamos a ver cómo miden los candidatos, tienen ganas de ver cómo va esta dirigencia política que tendrá que enfrentar dentro de pocos meses también las urnas. Por eso está Paola Suban, que está en contacto con nosotros, ella es de Córdoba Suban Consultores. ¿Cómo le va, Paola? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes y televidentes? Bien, acá bueno, compartiendo un poquito lo que son los resultados que ya se tienen desde Brasil y daban algunos datos aquí en el panel en relación a qué mal que le está yendo a los oficialismos en el mundo en general. Y si bien Argentina tiene particularidades, también es un punto a tener en cuenta el hecho de que los oficialismos la tienen más difícil, más allá de la actualidad de la Argentina y sus particularidades. Bueno, siempre los oficialismos la tienen un poco más difícil porque claramente afrontan todos los problemas que están asumiendo de la gestión, ¿no? Gestiones, por otro lado, hay que decir a nivel internacional que están siendo muy complicadas porque estamos en medio de una crisis internacional, más allá de los aspectos que nos pegan a los argentinos puntualmente. La guerra Rusia-Ucrania y todo el problema económico que eso conlleva, tanto para Europa como para Estados Unidos, pegan de manera muy fuerte en las economías que estaban ya previamente más debilitadas. A eso sumarle las consecuencias de la pandemia, la verdad es que los oficialismos, como vos bien decías, están siendo muy golpeados en las últimas elecciones, con algunas excepciones, hay que decirlo, pero la realidad es que es cierto, los oficialismos están muy debilitados en sus gestiones y por eso están con esta tendencia de perder las elecciones que están afrontando. Tengo en pantalla y lo quiero compartir algunos de los datos del último trabajo que hicieron con su consultora. Una de ellas, una de las preguntas, ahora vamos de a poco, nivel de imagen de los dirigentes nacionales. La anterior, por favor. El que más imagen, según el estudio, tiene en imagen positiva es Rodríguez Larreta, que lo veíamos antes en el cuadro anterior, con 47,5% de los votos. En segundo lugar, Patricia Bullrich con 45,3% de los votos, María Eugenia Vidal 45%, Milei aparece cuarto, esa es la placa de la que hablaba, 42,1%, Macri 39,5% y continúa, aparece aquí la primera dirigente de la oposición con mejor imagen, que es Cristina Kirchner. Después Facundo Manes, Sergio Massa, Gerardo Morales y Alberto Fernández al final. Estos datos que tienen ustedes, ¿de cuándo son? Sí, yo no sé si estás viendo en realidad la placa con las imágenes o con la intención de voto, que son dos cosas distintas. Nivel de imagen. Sí, ahí está. Perdón. Sí. Ha habido una tormenta de tierra hoy en Córdoba. Sí, acá estamos igual. Acá estamos en este momento con eso. Flotando, realmente hay un polvo flotando en el aire que me impide aclarar la garganta. Sí, acá estamos igual, Paola, no te preocupes, una tormenta de viento increíble, sin lluvia encima. Pero no, te decía, nivel de imagen es la que estamos compartiendo. Sí, esta encuesta se terminó en octubre, los últimos días de octubre, así que son números bastante nuevos, ¿no? Bastante actuales. Y realmente, como vos bien decías, Rodríguez Larreta es el que tiene mejor imagen. Sí. Eso no se traduce en intención de voto, por eso quería hacer la aclaración, porque a veces quien mejor imagen tiene, después no es quien obtiene la mayor cantidad de votos, porque todavía resta definir quiénes van a ser efectivamente los candidatos en las próximas elecciones, y ahí en esa elección de candidatos no tiene peso solamente la opinión pública, sino que hay toda una serie de factores que entran a jugar
para definir esas candidaturas. De hecho, la definición de las candidaturas es uno de los temas que está hoy en debate, porque se está debatiendo en relación a las elecciones PASO, que es el mecanismo que tiene nuestro sistema electoral para definir justamente hacia el interior de los partidos quiénes van a ser en definitiva los candidatos que se van a presentar en las elecciones, ¿no? Paola, hoy Clarín titula sobre la encuesta de ustedes, justamente, titula sorpresivamente, sorpresa, una nueva encuesta le da un piso altísimo a Cristina para la presidencia 2023, y después le siguen justamente Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. ¿Nos podés explicar un poquito cómo es esto y además cómo es el tema del piso y el techo de cada uno de los que están delante en la encuesta que ustedes terminan de hacer? Bueno, la verdad es que para los que nos dedicamos a medir la opinión pública no es tan sorpresivo, porque es algo que venimos monitoreando desde hace muchos meses. En realidad lo que está sucediendo es que Cristina Fernández de Kirchner tiene un piso, un núcleo duro, que eso sí es casi permanente, digamos, se viene manteniendo a lo largo del tiempo, y que de alguna manera sirve de base en una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Dónde la miden? ¿Dónde la miden? ¿Perdón? ¿Dónde la miden? ¿En el conurbano? No. Esta es una encuesta a nivel nacional, y es una encuesta que se hace a través de una plataforma web, que hay que explicar también que tiene cierto sesgo, ¿no? Que de alguna manera no se puede tomar como predictiva de un resultado electoral, sino que nos da elementos para el análisis, ¿sí? Y lo que quería de alguna manera especificar con ese dato de Cristina es que Cristina tiene un núcleo duro de un 28, un 30% aproximadamente, que es un núcleo de simpatizantes que la apoyan no importa qué pase, ¿sí? Lo cual no alcanza para ganar claramente una elección, pero sí es una base que le permite seguir sumando voluntades de cara a un crecimiento en ese número. Ahora, lo que también hay que decir es que Cristina tiene muy cerca su piso de su techo, es decir, que ese número difícilmente se vaya moviendo con el tiempo, y que por eso es que en las elecciones anteriores ha necesitado, y en la previa también, ha necesitado formar una coalición de partidos y sumar por otros lados, porque evidentemente es un núcleo duro, pero que no alcanza para ganar una elección. Paola, recién destacabas este número y muchos creíamos que este porcentaje, 28-30%, que es el que le permitió en algún momento armar la estructura para que hoy Alberto Fernández sea presidente, había bajado por los últimos acontecimientos. Sigue siendo casi el mismo porcentaje, no se ha modificado. Sigue siendo el mismo. En la misma encuesta que ustedes están viendo hay una línea de tiempo, y ahí van a poder ver cómo se mantiene, ¿no? Ese núcleo duro de Cristina, con alguna diferencia de 2, 3 puntos, depende del mes, depende de sus declaraciones, depende de algunas cuestiones coyunturales que van sucediendo en el país, pero ese núcleo duro se mantiene a lo largo del tiempo. De hecho, creo que en la encuesta está presentado desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, desde el 2019 hasta hoy. Ese piso y ese techo electoral que tiene Cristina lo mantiene a lo largo del tiempo. Paola, ¿es la única dirigente que tiene un piso duro consolidado, es decir, un núcleo duro consolidado, o hay algún otro a quien también se le ve una cantidad de votantes, podríamos decir, o simpatizantes, que sin importar lo que hagan, siempre se mantienen fieles? Bueno, ustedes habrán visto también en la encuesta que cuando nosotros medimos intención de voto, medimos 3 indicadores. Uno es lo voto seguro, otro es podría llegar a votarlo, y otro es no lo votaría nunca o no lo votaría jamás.
En el voto seguro, Cristina es quien más tiene intención de voto. El resto de los dirigentes pueden tener un voto seguro más un probablemente lo votaría más alto que Cristina, ¿sí? Claro. Entonces hay un análisis que hay que hacer ahí que también es muy coyuntural y por eso decía al comienzo que es muy importante tener en cuenta que estos números no son predictivos de una elección, sino que nos sirven para el análisis. Cuando nosotros tomamos los votos seguros, tomamos el piso, ¿sí? Estamos calculando el piso que tiene desde donde arranca el dirigente. Ahora, cuando vemos el probablemente lo votaría, tenemos que considerar que por lo menos un tercio de ese probablemente lo votaría se van a sumar a ese piso, ¿sí? Y entonces ahí es cuando obtenemos una intención de voto más realista. Claro. Por eso es que estos números que estamos viendo en la encuesta nos muestran que Cristina tiene el piso más alto hoy, pero eso no quiere decir que sea la candidata puesta o la candidata ideal o la candidata que vaya finalmente a representar su espacio, ni que mucho menos vaya a ser quien gane las elecciones finalmente. Una pregunta. Sí, llama la atención, a mí no sé, y la pregunta es si ocurre en todos los otros países también. En todos estos candidatos, presuntos candidatos que se miden, todos tienen un nivel de rechazo altísimo, de 50, 51, 52, los que menos tienen hasta 70 y pico. ¿Esto es normal o ocurre solamente en la Argentina? No, esto está ocurriendo en prácticamente todos los países de la región. En Europa es un poco más tenue esa valoración negativa que hay de los candidatos, pero también ocurre, y en Estados Unidos está bastante más polarizado que nosotros. Nos llamaría la atención ver cuáles son las consideraciones públicas en torno a la clase política. La verdad es que la clase política tiene una consideración negativa muy alta en general. Si vemos las imágenes en nuestra medición, vemos que los dirigentes mejor posicionados tienen casi igual imagen negativa que imagen positiva, y depende del mes, unos puntitos más arriba la negativa o unos puntitos más arriba la positiva, pero en general todos tienen una consideración negativa muy alta, y esto tiene que ver con este fenómeno o esta percepción ciudadana que se viene desarrollando no hace 15 días ni siquiera con el tema de la pandemia, sino que se viene incrementando por lo menos, y la ciencia política lo viene estudiando de esta manera desde el 2008 a nivel mundial, ¿no? Martín, Cristina. Paola, usted hoy decía que de acuerdo a cómo se comunica ella con su base electoral, Cristina puede subir 2 o 3 puntos. Me parece que hay que destacar la inteligencia política de Cristina Kirchner cuando construye y es flexible, se da cuenta de que su techo está muy cerca de su piso, que es interesante, muy competitivo, pero en definitiva que le quita chances electorales, es flexible para construir, pero cuando comunica le habla a su base de votantes duros, que evidentemente es muy alto y es la base que la hace tan competitiva. Exacto, sí. Es una estrategia política que ha utilizado y ha utilizado mucho. Incluso la ha utilizado cuando era presidenta de la nación, ¿no? Esto de hablarle a la base, al núcleo duro. Bueno, son estrategias de comunicación política que algunos dirigentes y algunas dirigentes utilizan para polarizar a la opinión pública, porque, a ver, la estrategia tiene que ver con forzar a la ciudadanía, de alguna manera, a
a elegir una opción, ¿sí? Cuando el dirigente o la dirigente polarizan a la opinión pública, lo que están intentando hacer es forzar a la ciudadanía a decidirse por un lugar o por el otro, porque la necesidad es la de diferenciarse del opositor, ¿sí? Es decir, bueno, el planteo, la propuesta, el camino que estoy proponiendo es por este lado, y el otro, el opositor, va en un sentido totalmente opuesto. Entonces yo fuerzo a la ciudadanía a elegir por mi opción. Esto claramente es muy efectivo en momentos electorales. Ahora, cuando uno gobierna con esa postura, se hace muy difícil la gobernabilidad, porque la gobernabilidad tiene que ver básicamente, y para explicarlo en términos muy simplistas, con la construcción de consensos, ¿no? Yo necesito, para poder gobernar a todos los argentinos y argentinas, construir una fuente de negociación con todos los sectores. Quizás con la oposición sea imposible porque haya demasiadas diferencias, pero la construcción de consensos debe ser con todos los actores de la sociedad, y eso se resiente mucho cuando la estrategia utilizada es justamente la polarización. Y creo que de alguna manera esto ha sido también motivo para que esta recesión democrática de la que hablan muchos de los teóricos de la ciencia política, que es nada más ni nada menos que el divorcio entre la ciudadanía y la dirigencia política, se dé en todo el espectro ideológico, ¿no? Se da tanto en los gobiernos de una tendencia más de centro-izquierda o de izquierda, y en los gobiernos de una tendencia más de centro-derecha o de derecha. Cristina. No, solamente para decirle que referente al desgaste de la imagen de los gobernantes ha ocurrido como fenómeno en todo el mundo, porque las consecuencias de las medidas económicas implementadas en el mundo ha traído inflación. Eso lo vemos desde Estados Unidos a países europeos, pero aquí es diferente porque el alto porcentaje de imagen negativa de nuestros gobernantes, la gente no es impermeable a la situación económica. Esto que ocurre en la Argentina, Paola, es escandaloso. Yo no sé si en las encuestas alcanza a cuantificarse el grado de fastidio que tiene la opinión pública sobre los gobernantes frente a esta situación. Sí, de hecho lo venimos advirtiendo prácticamente desde, yo te diría desde marzo del 2020, que comienza a desgastarse de manera muy significativa la imagen del presidente Alberto Fernández, pero no solo su imagen personal, sino la consideración de la gestión de gobierno en general. Fíjate que se produce un fenómeno muy significativo. Hay como 3 hitos, ¿no? Que en el medio, entre esos eventos, se van produciendo otros también, pero son hitos que marcan de una manera muy clara y muy contundente ese fastidio que vos bien mencionás de la ciudadanía. Primero el vacunatorio VIP, después primero el evento de la compra o expropiación de la empresa Vicentín, el vacunatorio VIP y el cumpleaños de Fabiola. Fueron 3 eventos que significaron, en términos de opinión pública, una caída estrepitosa de la consideración hacia el presidente Alberto Fernández, al punto tal de llegar hoy con una imagen negativa del más del 70%, creo que la última encuesta nos dio cerca del 72 y pico por ciento su imagen negativa, y la consideración de su gestión de gobierno también por encima del 70% de negatividad. Cuando nosotros medimos, por otra parte, cada una de las políticas públicas implementadas
por el gobierno de Alberto Fernández, desde el IFE, la gestión de la pandemia y toda una batería de medidas, como por ejemplo esta medida para incentivar el turismo, toda una batería de medidas. La verdad es que la mayoría de ellas nos dan un diferencial positivo, es decir, tienen una consideración de aprobación que supera el 50%, es decir, que una mayoría de la ciudadanía, inclusive muchos de los que no lo votaron, valoran positivamente varias de sus medidas de gobierno. Ahora, su consideración personal y la de la gestión en general son muy negativas. Esto tiene que ver o podría tener que ver con una mala política. Claro, es una falta de confianza personal con el presidente. Pero esto podría tener, Paola, que ver con una mala política de comunicación. La comunicación no resuelve problemas políticos. La comunicación lo que hace es traducir y convertir en comunicables las políticas de un gobierno, ¿sí? Cuando hay mala política, la comunicación no resuelve esos problemas. Sí es cierto que hay un déficit comunicacional en el gobierno de Alberto Fernández, que incluso las cosas buenas que puede tener el gobierno o las políticas, las medidas que tienen buena aceptación no han sido bien comunicadas. Ahora, la política se presenta en un modo comunicacional, pero si no hay política, no hay comunicación posible. Yo no puedo disfrazar con la comunicación o con una buena comunicación una mala política. Paola, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, que tengan buenas noches. Bueno, Paola Suban desde Córdoba contándonos los resultados de su último trabajo. Y bueno, la pregunta tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando para ustedes. Alberto Fernández tendría que ser candidato en 2023 y tenemos ya algunos mensajes que llegan a ver qué dice la gente a través de nuestro mensajero.